y quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo ahí en Ruth. El libro de Ruth en el capítulo número 1 y vamos a leer unos 6 versículos. Ya en una ocasión prediqué algo, hoy es algo diferente lo que vamos a decir, a leer del versículo 1 al versículo número 6. La verdad es que los libros históricos a mí me apasionan, hermano. Me apasiona leer la historia, ¿verdad?, de todo lo que sucedió. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sucedió, de lo que ha sucedido, lo que está pasando hoy en día es apocalíptico, pero la historia de la iglesia, incluyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos marca algo trascendental. Pero en el libro de Ruth hay preciosas enseñanzas y yo quisiera que prestara mucha atención. Voy a leer del versículo 1 al versículo número 6. Dice la palabra del Señor a la letra. Preste atención. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Masalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Bien, le decía que soy un amante de los libros históricos. Y me gustaría tanto que usted fuera parte de las personas que se involucran en leer la historia, en leer lo que ha sucedido, cómo hemos llegado hasta donde hoy estamos, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios sigue haciendo. Y ojalá que usted también algún día fuera amante de la historia. Yo estoy seguro que aquí hay algunas personas que lo son y estarán de acuerdo conmigo de que esta historia es una historia de grande bendición. Esta historia es una gran historia. Esta historia nos muestra verdades que van a abrir nuestros ojos espirituales de alguna manera. Vamos a poder entender y conocer lo que son las verdades del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me he dado cuenta de que cada historia que leo está llena de sabiduría. Cada historia que puede usted leer va a encontrar sabiduría, conocimiento. El conocimiento aplicado, les he dicho que nos lleva a poder aplicar la sabiduría a nuestra vida. Y en este caso vamos a hablar de esta historia, de cómo una familia salió de su tierra, como una familia completa. Porque cuando salieron de aquel lugar, estaba completa la familia. Estaba hermano Elimelech, Noemí, estaban sus 2 hijos y estaban sus 2 nueras. De tal manera que hubo una salida de Belén de Judá. Entonces salió una familia completa, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó con esa familia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué muchas veces, hermano, son atacadas las familias? Hermano querido, ellos conocían a Dios. Ellos eran, hermanos, personas que habían sido instruidas en la palabra del Señor. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, hermano, salieron de Belén de Judá. Diga Belén de Judá. Y se fueron a una tierra desconocida, que fue la tierra de Moab. Usted va a aprender hoy, hermano, lo que era Belén, lo que era Judá, lo que representaba Moab. ¿Qué era Moab?
¿Por qué? ¿De dónde salió esa ciudad? Todo parecía bien, hermano, pero cuando salieron en un gran peligro. A veces nosotros salimos, nos movemos como nosotros queremos, pero ignoramos los peligros que pueden estar acechándonos cuando nosotros no lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Hermano, porque cuando no lo hace, hermano querido, si Dios no va contigo, asegúrate de no moverte. Si Dios no va contigo, asegúrate que tú no vas a dar un paso, hermano. Algo que he aprendido yo es precisamente eso, no dar un paso, porque de muchas cosas me ha librado Dios. Algún día, en la vigilia que vamos a tener, usted va a tener oportunidad de escuchar muchos testimonios que vamos a compartir. Y yo podría compartirle muchos testimonios. Y le prometo que en la vigilia voy a compartir testimonios de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Pero cuando ellos salieron en peligro porque Dios no iba con ellos. Cuando Elimelech y Noemí con sus hijos, hermanos, y sus nueras salen de Belén de Judá, Dios no iba con ellos. Dios no iba con ellos. Hay momentos en que nosotros creemos que la presencia de Dios está con nosotros y damos pasos de firmeza y nos movemos, hermanos, con muchas libertades. Pero hoy vamos a aprender cómo tenemos que confiar en Dios para dar pasos, para salir de donde estamos, para movernos, para cambiar un trabajo, para movernos de ciudad, para cambiarnos de hermano aún de congregación. Tiene que estar Dios presente. Tiene que ser dirigido uno por Dios. Porque lo que nosotros hacemos, hermanos, sin que sea la voluntad de Dios, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque en esta familia, ¿qué era lo que le esperaba? Muerte. La consecuencia fue muerte. La consecuencia fue dolor. La consecuencia fue tristeza. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El libro anterior a Ruth es el libro de los jueces. Y ahí en el libro de los jueces, hermanos, sucedió algo que me gustaría leerle a usted. Ahí en el capítulo 21 del libro de jueces, en el versículo 25, mi nieto Jacob me va a hacer favor de ponerlo aquí. Jueces 21, 25, gracias. Había una situación que se estaba viviendo. Había algo que era verdaderamente preocupante. Y es que en esos días no había rey en Israel. No había. El rey representaba la autoridad. El rey representaba, hermano, el gobierno. Pero al no haber rey, no había autoridad. Y entonces cada persona hacía lo que bien le parecía hacer. Cuando no hay un rey, hermano, uno se mueve a su antojo y a su gana. Dicen que cuando el gato no está presente, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, mi querido hermano, que la familia se movía como quería. Hacían todo lo que querían. Cuando Dios no es el rey de tu vida, cuando el Señor no está reinando en tu corazón, tú también te mueves como quieres. No hay quien te gobierne. Tú te gobiernas solo. Tú tomas tus decisiones. Las decisiones que hoy tomamos nos presentan las consecuencias de mañana. Cuando tenemos a Dios con nosotros, hermano querido, hay bendiciones en el día de mañana. Y aún pueden venir problemas. Pero eso no lo decide Dios. Eso lo decidimos nosotros cuando damos pasos correctos o cuando damos pasos de error. Entonces, esto que no había rey nos da a entender cuál era el estado mental de la gente en aquellos días. Cómo la gente se movía. Hermano, cómo era lo que ellos pensaban. ¿Cómo pensaría usted vivir en San Antonio si no existiera ley en San Antonio? Si no hubieran leyes, hermano, ¿cómo viviríamos nosotros? Pues cada uno haríamos lo que quisiéramos. Si yo quiero andar a 120 millas por hora en la calle, yo voy a andar a 120 millas por hora porque no hay ley, no hay nada que me prive, no hay nada que me detenga. La gente haría barbaridades porque no hay una autoridad sobre su vida. Eso es lo que sucede con el hombre. Cuando no hay una autoridad sobre su vida, cuando el Señor no está presente en su corazón, entonces el hombre hace lo que quiere, hace lo que quiere. Y aquí hubo consecuencia a los 10 años. O sea, muchas veces tenemos 10 años, tenemos libertad, tenemos tiempo de corregir nuestros errores, pero muchas veces no lo hacemos. Seguimos viviendo como queremos,
Seguimos moviéndonos como queremos, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Entonces piense en lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel cuando no había rey. Piense lo que estaba viviendo la gente. Cuando nos alejamos, hermano querido, le digo, del gobierno celestial, cuando nos alejamos del gobierno de Dios, eso es lo que sucede. Cuando nos alejamos de Dios, entonces el cristiano, entre comillas, hace lo que quiere. Se mueve a donde quiere. Ya no me siento bien en el trabajo, voy a renunciar y me voy a ir a otro. Después, sucede que no encuentra trabajo. No encuentra trabajo. Porque tomó una decisión precipitada. ¿Por qué? Porque como no hay una autoridad, no hay algo que nos mueva. Usted dice, me voy de San Antonio, me voy a Washington. Yo siento en mi corazón. No, no es un asunto de que sienta en su corazón. Es que si usted tiene a Dios en su vida, usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo me vaya? Señor, ¿es tu voluntad que yo me mueva? Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a otro lugar? ¿Es tu voluntad que yo deje mi casa? ¿Es esa tu voluntad, Señor? Porque, hermano, cuando no hay una autoridad, nos movemos nosotros como que no tuviéramos rey, igual que ellos. Entonces, no hay quien nos gobierne. Pregúntale a su hermano que está al lado suyo, ¿quién es el que gobierna tu vida? Sea sincero y conteste, ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? La mayoría sabe qué va a decir. Dios, no, usted gobierna su vida. Usted hace lo que quiere. Usted está hoy aquí porque quiso estar hoy aquí. Si usted no hubiera querido venir, no viene, porque el que gobierna su vida es el hombre. Es el hombre. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, bendito el nombre de Señor Jesucristo, porque hacemos las cosas de Dios, porque es fácil guardar la apariencia, diga conmigo apariencia, de que Dios nos gobierna. Pero si no es Dios el que nos gobierna, yo quiero que usted sepa que es alguien más el que le está gobernando. Si no es Dios el que gobierna mi vida, es alguien más el que tiene el gobierno. Si yo no obedezco a Dios, entonces ¿a quién estoy obedeciendo? Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre dice o siente o cree que no hay autoridad sobre su vida, se mueve como quiere, hermano. Se mueve como quiere. Muy bien, volvamos a nuestra lectura. Dice la Escritura, en el versículo 1 en adelante, que en esos días había hambre. Dice, hubo hambre en la tierra. ¿Quiénes gobernaban? Los jueces. ¿Por qué? Porque no había rey. Como no había rey, gobernaban los jueces, y entonces en ese momento tan terrible de que no había autoridad sobre nadie, hubo hambre. Comenzó a haber hambre, bendito el nombre de Cristo Jesús. Y la circunstancia que se estaba viviendo estaba abrumando a la gente. No había rey en Israel, había hambre, los campos estaban secos. No había comida, cualquiera podía tomar decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Simple, aquel varón, Elimelech, cuando vio esa situación, dijo, me voy. Me voy porque aquí las cosas están mal. No porque las cosas están mal significa que te va a ir bien cuando te mueves sin la voluntad de Dios. Hay cosas que podemos estar viviendo malas, pero Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. No es tiempo de movernos, hermano, hasta que Dios muestre lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta que Dios te muestre y te diga, este es el tiempo. Mire, cuando Dios está presente y el hombre no entiende, Dios lo tiene que tomar de la mano. ¿Cómo sacaron a Lot de la mano? Lo sacaron los ángeles, lo arrastraron de Sodoma y Gomorra, porque él pensaba que no era tiempo, pero Dios dijo, ahora lo tengo que sacar. Cuando Pedro estaba en la cárcel, hermano, y Dios envió un ángel para que se abrieran las puertas de la cárcel, el ángel tuvo que tomar a Pedro y sacarlo de la cárcel porque él no salía. Abraham estaba en las puertas de la tienda y no se movía de las puertas. Dios lo tuvo que forzar. Cuando Dios quiere moverte, Dios va a usar lo que tenga que usar. Pero cuando Dios no está presente y tú te quieres mover porque por la circunstancia, es que, pastor, lo que estamos viviendo es que no encuentro trabajo, es que la situación está difícil. Hermano, órele a Dios, pídele a Dios, porque si usted está aquí, Dios lo trajo con un propósito. Y si ese propósito no se ha cumplido, si ese momento no ha llegado en su vida, usted tiene que esperar en el tiempo de Dios.
Tenemos que esperar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Elimelech puso su mirada en los problemas. Elimelech puso su mirada en las circunstancias. Elimelech puso su mirada, hermano, es que aquí no se puede vivir porque estamos en una tierra donde no hay producción, donde no hay alimento, estamos pasando hambre, no hay rey. Eso quiere decir que había violencia. Había muchos tipos de situaciones, bendito el nombre de Cristo, y salió de Belén de Judá sin consultar con Dios. Diga conmigo, sin consultar con Dios. Y lo que leemos después es muy triste, es muy doloroso. Capítulo 1 de Ruth, versículo número 3. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Qué triste, hermano. Qué triste que una persona que tenía planes, ideales, ideas de bienestar, vamos a mejorar, en lugar de encontrar aquello, viene y encuentra la muerte. Y no solamente eso, sino que dice el versículo número 5, que murieron también los 2 hijos, Mahalón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces estamos hablando ya de una viuda, hermano, que ya no tenía sostén. Cuando el marido moría, los hijos la sostenían, pero se habían muerto sus hijos. Entonces, ¿qué podía hacer aquella mujer? ¿Cuál era la situación? La circunstancia, por las circunstancias se había movido de aquel lugar. No les gustaba ya estar ahí. Hay lugares, hermano, que no nos gusta estar en un lugar, pero si es de voluntad de Dios que estemos en ese lugar, aunque no te guste, si es voluntad de Dios, permanece en ese lugar. Permanece en ese lugar, porque Dios en su voluntad, hermano, tiene tiempos en donde vamos a pasar por desiertos. La gente de Dios tuvo tiempo en que pasó por desiertos. Les he predicado muchas veces de José. Antes de llegar al palacio, tuvo que pasar por el desierto. Hay momentos en que tenemos que pasar por dificultades. Es más, nosotros mismos para llegar a la Nueva Jerusalén, para llegar al reino de los cielos, estamos pasando por momentos difíciles en esta tierra. Nuestra familia está pasando por momentos difíciles. Miren lo que está pasando en Nicaragua ahorita. Miren lo que está pasando en México. Lo que sucedió con el terremoto o el temblor. Aún hay cosas caídas. En Puerto Rico también hay problemas. En la isla de Cuba, en Santo Domingo. Podemos darnos cuenta, hermano, Ucrania, todo lo que está sucediendo en el mundo. Que Dios nos ayude. Las cosas son complicadas, las cosas son difíciles, pero nuestro Dios hasta aquí ha tenido cuidado de nosotros. Pasaste la pandemia y Dios ha cuidado de ti, ha cuidado de los tuyos, te ha preservado, te ha guardado, aunque las circunstancias no sean buenas. Es bueno que Dios esté con nosotros, bendito el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió la muerte de Elimelech? ¿Por qué razón se murieron los hijos de Noemí, bendito el nombre de Cristo Jesús? Porque salieron sin tomar en cuenta a Dios. Y se fueron a una tierra, a la tierra de Moab, que era una tierra idólatra. Estaba llena de ídolos. Usted sabe que los moabitas tenían un dios, Moab, y ellos hacían sacrificios de niños humanos. Sacrificaban a los niños, los quemaban, los degollaban y luego los quemaban, hermano. Y se los entregaban a su dios. Eran idólatras. ¿Cómo es posible, hermano, salir del fuego o de las brasas para caer a las llamas, como dicen? Me voy de aquí. No, pues si allá está peor el asunto. Vamos, hermano, a movernos. Dios te puede mandar a la peor de las ciudades, al peor lugar. Pero si Dios te está mandando, Dios te va a guardar, Dios te va a preservar, Dios te va a proveer, Dios va a cuidar de ti, bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, esto es muy importante. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en Belén de Judá. ¿Dónde los tenía Dios? En Belén de Judá. Era el lugar donde ellos estaban, bendito el nombre del Señor. ¿Sabe usted lo que significa Belén? ¿Sabe usted el significado de Belén? Y usted lo puede buscar en su casa si quiere. Belén significa casa del pan. Dios los tenía en el lugar donde había alimento. Hermano querido, Dios siempre se ha preocupado del alimento de sus hijos. Aun cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, cada día caían en promedio 5 toneladas de maná
para darle de comer a los israelitas. Dios nunca los hizo pasar hambre. Dios siempre les dio lo que necesitaban. Y ellos estaban en aquel lugar donde Dios los había levantado, Dios los había bendecido. Bendito el nombre de Cristo. En una casa donde había abundancia de pan. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Dios hablaba con ellos. Dios era su Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, se pondrán a levantar 1000 espadas contra nosotros que no van a prosperar, dice el Señor. Tus enemigos vendrán por un camino y tendrán que huir por 7 caminos delante de ti. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, de acuerdo al versículo número 1, mire lo que dice, hermano. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá. Entonces está hablando de Judá. ¿Sabe qué significa Judá? Judá significa casa de alabanza. Entonces, Dios los tenía en un lugar donde los alimentaba espiritualmente. Los tenía en un lugar donde se movía la alabanza al Dios Todopoderoso. Y dicen, me voy de aquí porque las circunstancias son malas allá afuera. Hermano, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Bendito el nombre del Señor. Entonces las cosas son malas en cualquier lugar, hermano. Y ellos deciden dejar la casa del pan. Deciden dejar la casa de alabanza, bendito el nombre del Señor Jesucristo, alejarse de la casa de pan. Cuando tú decides muchas veces voy a alejarme de la iglesia, estás decidiendo y tomando un error totalmente equivocado. Estás alejándote del lugar de alabanza. Aquí escuchas alabanzas. Hoy no estuvo el grupo completo, pero ya el domingo estará. Pero no faltó la alabanza. No faltó la alabanza. Y tú tal vez dijiste, oh, qué diferente soy yo, hacen falta los sí, pero no faltó la alabanza. No faltó la alabanza. Vete a otro lugar. Vete a la pulga, vete al piojito, como se llame esa cosa, ese asunto. Ahí no vas a escuchar alabanzas. Si te vas al estadio vas a oír gol, pero no vas a escuchar alabanzas, ¿verdad? Entonces no podemos dejar el lugar de alabanza. Dice la Biblia, Sión es lugar de alabanza, Sión es lugar de adoración. Bendito el nombre del Señor. Y allá estaba Elimelech, allá estaba Noemí, allá estaban sus hijos, pasando mal el momento porque no había rey, hermano, pasando mal el momento porque había hambre, pero había también alabanza. Allá también estaba el pan del cielo, el pan de Dios, hermano, que estaba alimentando sus vidas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. No podemos alejarnos de la casa del pan, no podemos alejarnos de la casa de la alabanza. No te alejes de la iglesia, no te alejes del pueblo, no te alejes, bendito el nombre de Cristo. Lucha por todos los medios, por estar cerca de aquellos que alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día, hermano, en este lugar no creo que haya hambre realmente. En los Estados Unidos de Norteamérica no creo que haya hambre, pero hay gente que tiene hambre. Porque ellos quieren tener hambre. Pero hay organizaciones. Aquí un plato de comida cualquiera se lo da. Aquí hay bancos de comida que las personas llegan y les dan comida. Solo con carro o sin carro. Usted dice, tengo hambre, necesito comer. Le dan comida, le dan medicina, le dan pañales para los niños, le dan leche. Aquí nada se pasa hambre. Y aún así, nosotros queremos dejar la casa de alabanza. Nosotros queremos dejar la casa de pan. Pues muchas veces nosotros decimos, no quiero estar aquí, me voy a ir, hoy no voy, mañana tampoco, a ver cuándo, cuando el Espíritu de Dios me toque. No, es más fácil que te toque el diablo para que te quedes en la casa, hermano querido, porque cuando te toca el Espíritu Santo, muchas veces pones duro tu corazón. No podemos alejarnos. A veces pasamos, hermano, en este país situaciones difíciles, pero ¿sabe por qué? Porque Dios nos está probando. Dios quiere probar qué es lo que hay en tu corazón.
Dios quiere probar qué es lo que tú tienes, de qué estás hecho, cómo estás formado, cuál has alcanzado, cuánta madurez tienes. Vas a pasar por problemas como yo paso por los míos, bendito el nombre de Cristo. Hay veces hermanos me dicen, no, si usted supiera lo que estoy pasando, pastor, con gusto cambiaría los míos por los suyos. Con gusto los cambiaría, sin saber lo que usted está pasando, le daría los míos y usted me dé los suyos. Yo sería feliz con los suyos y soy feliz con los míos. Pero tengo momentos difíciles. Tengo momentos cuando digo, Señor, gracias a Dios, nunca le he dicho, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, le he dicho, ¿sabe qué le he dicho a Dios? Señor, dame una espalda más fuerte para soportar esto. Dame una espalda más fuerte, Señor, para llevar estas cargas, para llevar estas situaciones. Y Dios lo hace. Dígale a su hermano, Dios lo hace. Para que me entienda mejor. Elimelech y Noemí se alejaron de su lugar de bendición, porque vieron las circunstancias que le rodeaban y se fueron a Moab, que significa fruto ilícito. Ese es el significado de Moab. Fruto ilícito significa maldad. Moab significa idolatría. Moab significa pecado. Entonces yo voy a dejar la casa de pan, yo voy a dejar la casa de alabanza para irme a un lugar de pecado. Aunque haya mucha comida, también hay mucho pecado. Hay gente que decide eso. No le importa irse a lugares de pecado, llevarse a sus hijos a lugares de pecado. Yo no digo que no podemos vivir en esos lugares. Sí, si tenemos a Cristo y si Dios nos mueve. Pero cuando tú te mueves por las circunstancias, las cosas no están bien. Génesis capítulo 19, versículo número 37. Le voy a decir de dónde vienen los moabitas, para que usted entienda lo que ellos decidieron hacer. Dice que una mujer, luego le voy a decir quién es esta mujer. Génesis 19, versículo 37. Génesis 19, 37. Dice que esta mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿de quién habla la Escritura? ¿Quién era esta mujer? ¿Quién fue la que tuvo a este niño que se llamó Moab? ¿Quién fue quien lo dio a luz? ¿Quién fue la madre de Moab? Fíjese que Lot, esto es difícil de entender. Lot tuvo un hijo con su hija mayor. Lot, el sobrino de Abraham, tuvo un hijo con su hija mayor. Las circunstancias luego se las comento porque no me quiero desviar mucho del mensaje. Lo cierto es que esto fue, hermano querido, Moab fue un hijo fruto de un incesto del padre con su hija. Qué cosa tremenda, hermano querido. ¿Y cuándo sucedió esto? Cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma. Lo que tú hablabas hoy del uso, ¿verdad? Pero dejaron el uso natural. Ahí estaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y de ahí surgió el sodomismo. Pues, hermano querido, cuando ellos salieron, que Dios los sacó, cuando la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, porque volteó a ver donde no tenía que voltear a ver. A veces cuando Dios nos saca de un lugar no tenemos que volver atrás. Cuando Dios te saca de un lugar no tienes que estar pensando en aquello. No te acuerdes del ayer, porque Dios te está ofreciendo un mañana diferente. Dios te está prometiendo un futuro de bendición. Déjalo de atrás, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero viene el Señor y saca a Lot, hermano querido, y nació un hijo a consecuencia entonces del incesto entre Lot y su hija mayor. El problema con Elimelech, hermano, es que tenía un nombre con un significado poderoso, porque Elimelech significa mi Dios es mi rey. Mi Dios es mi rey. Entonces, Elimelech tenía nombre de que Dios era su rey, pero solamente el nombre. Y esto es algo interesante porque hay personas que tienen el nombre de cristiano, pero solamente el nombre. ¿Verdad?
Dice, ¿y tú eres cristiano? Sí, por la gracia de Dios soy cristiano. Me llevaban desde chiquito allá a la escuela dominical. Pero ¿y eso qué tienes? Si nunca conociste a Cristo, nunca tuviste un encuentro con Cristo, nunca has tenido un cambio, sigues siendo la misma persona de siempre. Tienes nombre de cristiano, tienes nombre de que vives, dice el Señor, pero estás muerto. Bendito el nombre del Señor. Entonces Elimelec era un hombre que tomaba decisiones muchas veces arrebatadas, porque aunque tenía el nombre de Elimelec, que significaba hermano querido, mi Dios es mi rey, él tomaba las decisiones que quería. Él tomaba y hacía lo que le daba la gana. Hay cristianos que tienen el nombre cristiano, pero bien como quieren y hacen lo que quieren. Eso no es bueno, porque al final vas a tener que pasar por una situación terrible, difícil, dolorosa, circunstancias de las cuales Dios nos quiere librar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Elimelec se aparta. ¿Y cuál fue la consecuencia de apartarse? La muerte. Se murió. Creo que fue el versículo 3 que leímos, ¿verdad? Murió Elimelec, marido de Noemí. Se murió porque decidió apartarse de Dios. Apartarse de Dios no solamente nos lleva a la muerte física, sino que nos lleva a la muerte espiritual. Elimelec tenía nombre que te estaba vivo, pero en realidad ya estaba muerto. Cuando tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, la circunstancia no te va a mover a caminos equivocados. La circunstancia no te va a mover a caminos de error. La circunstancia no te va a mover a dar pasos arrebatados. Cuando tú eres un hijo de Dios, vas a permanecer en la palabra de Dios. Vas a decir, Señor, yo no me muevo si tú no me muestras, si tú no me dices, si tú no me envías. Yo no me voy a mover, Señor. No voy a hacer nada si tú no me mandas, y yo voy a obedecerte cuando tú lo digas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El problema con esta familia, mi querido hermano, es que no buscó la dirección de Dios. Dígale a su hermano, busca siempre la dirección de Dios. Especialmente los varones, los sacerdotes, tenemos que buscar la dirección de Dios. Yo no soy casado, pastor. Busca siempre la dirección de Dios. Espera que Dios dirija tus pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entenderlo. Tenemos que entender, mi querido hermano, que hay situaciones que vamos a pasar, que vamos a vivir, y que nos pueden tomar decisiones repentinas. Usted tiene que detenerse en el nombre de Jesús. No se mueva rápidamente, hermano. No se mueva a la ligera. Hay cosas que vamos a ver como grandes oportunidades, pero en realidad son grandes peligros que pueden estar en nuestra vida. Tenemos que ser sabios y sensatos. Buscar la dirección de Dios. Diga, buscar la dirección de Dios. Porque esta familia, como no buscó la dirección de Dios, ¿qué hizo Dios? Se apartó de ellos, hermano. Qué triste es caminar uno creyendo que Dios está con uno cuando Dios ya no está con uno. Qué triste, hermano, es creer nosotros que vamos a caminar en esa actitud de victoria, de vencedores, que Dios está conmigo a donde yo llegue, Dios me va a abrir una puerta. Yo he conocido personas que me han dicho a mí, pastor, el Señor me dijo, tuve un sueño, me dice. Una persona me dijo, tuve un sueño, y en ese sueño Dios me dijo que me fuera a tal país y que Dios iba a estar conmigo y que allá iba a levantar yo una obra. Le digo, pero hermano, usted no está preparado. Dios lo quiere preparar primero. No que a mí me dijo Dios y que, hermano, no se mueva. Hermano, que ya me dijo Dios, se fue, dejó trabajo, dejó esposa, hermano, a los 3 meses me estaba llamando llorando que cómo hacía para regresar. A los 5 meses ya tenía otra mujer donde estaba. Ya estaba apartado de Dios, totalmente lejos de Dios. Su familia sufriendo aquí, sus hijos llorando al padre. El padre perdido en el fango, perdido en el pecado, después de ser un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque sintió que en un sueño Dios le dijo, vete, porque yo voy a estar contigo. No es eso, hermano. No es ese el asunto. Usted tiene que esperar. Usted tiene que esperar en el Señor. Busque la dirección de Dios.
Porque cuando usted no busca la dirección de Dios y se aparta, yo quiero de que usted sepa y que salga de aquí sabiendo que terribles consecuencias vienen a la vida de cualquier persona que tome la decisión equivocada y que camine en el camino equivocado. Que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando el creyente se aparta de la voluntad de Dios, hermano, tiene que ser el creyente, porque el inconverso no está en la voluntad de Dios. Entonces, que se aparta de la voluntad de Dios es el que conoce a Dios. El que se mueve en la apostasía es el que estuvo dentro. Nadie puede salir de una casa si antes primero no entra. Entonces yo no puedo hablar, hermano, de alguien que salió de la voluntad de Dios si nunca ha estado en la voluntad de Dios. Entonces, cuando se aparta el hombre o la mujer o el joven de la voluntad de Dios, siempre habrán graves consecuencias. Dígale a su hermano, van a haber consecuencias. Y en este caso fue mortandad. Cuando la Biblia dice que murió Elimelech, nos damos cuenta cómo Dios se apartó de ellos. No porque una persona muere, Dios se apartó de ellos. Hombres de Dios, hombres de fe, partieron, murieron. Y no significa que Dios se apartó de ellos. Pero cuando uno se aparta de Dios, puede venir una muerte física también. ¿Qué significa Noemí? Noemí significa gracia. Noemí significa dulzura. Eso es lo que significa Noemí. ¿Por qué no se murió Noemí? Porque halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice en Génesis 6:8 de Noé? ¿Por qué no se murió Noé? Dice Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, cuando nosotros hallamos gracia ante los ojos de Jehová, Noemí, ¿por qué no se murió? Porque Noemí la sacó el esposo. Porque Elimelech fue el que tomó la decisión de dejar la casa de pan. Noemí obedeció a su esposo, como toda mujer está sujeta a su marido. Pero Elimelech, hermano, totalmente dejó al Señor. Entonces Noemí no murió porque halló gracia como Noé ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué significa Ruth? La nuera. Significa amiga fiel. Diga, amiga fiel. Entonces, hay amigos que son fieles. Hay amigos que verdaderamente podemos llamar amigos, ¿verdad? Como el hermano que puso aquí, un amigo me invitó. Fíjese, qué bonito, ¿verdad? Ese es un amigo. Ese es un amigo. Pero mi amigo me invitó ¿a qué? A robar, a emborracharme. Ese no es un amigo. Pero nosotros le llamamos amigo. Pero esta mujer, Ruth, verdaderamente que era una amiga fiel. Yo le quiero decir que muchas veces nos vamos a enfrentar a necesidades, nos vamos a enfrentar a problemas, a adversidades, como se enfrentó esta familia. Vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos, hermano, en que muchas veces vamos a llorar, vamos a clamar. Cuando el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé, está diciendo cuando tú estés pasando por angustias, por adversidades, clamar significa, hermano, hablar con Dios con lo más profundo de tu alma. Cuando tú ya no tienes fuerzas, cuando ves que no hay salida, cuando crees que no hay solución, cuando el problema es tan grave, la circunstancia tan adversa, clámale a Dios con todo tu corazón, clámale a tu Señor con toda tu alma, clámale a Dios, bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si algo tenemos que hacer siempre, hermano querido, es tomar decisiones en las circunstancias más adversas de nuestra vida, pero decisiones correctas, decisiones acertadas. Tomemos decisiones, pero decisiones que van a ser acompañadas de la misericordia, de la bondad de nuestro Dios. No nos movamos como nosotros queremos movernos. No hagamos lo que nosotros no tenemos que hacer, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca te muevas sin hablar con Dios. Nunca te muevas sin hablar con Dios.
Muchas veces yo le he dicho a mi esposa, ella me dice, hagamos tal cosa, ¿por qué no vamos aquí? Porque digo, ¿sabe qué, mi hija? Hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Y muchas personas dicen, no, es que si yo no le hago caso al cuello, mi cabeza está en riesgo. Porque dicen que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. O sea, la mujer es la que mueve la cabeza en muchos lugares. La mujer es la que gobierna, hermano, y es antibíblico, es el hombre. En mi casa mando yo, hermano. Sí, pero amo mucho a mi esposa y cualquiera dice, no, es que así no, eso es lo que ha hecho que mi matrimonio sea sólido. Poner a Dios, dice la Biblia en el Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está en medio de tu casa, hermano, el asunto está mal, el asunto no camina bien. Entonces, mi amado hermano, esto que yo le digo no es machismo, porque yo ayudo a mi esposa. Yo muchas veces le digo, mi hija le ayuda a lavar los trastes. Ella no me deja porque no quiere, pero yo trato de ayudarle. Yo busco la manera de ayudarla, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Pero la autoridad de la casa soy yo. Entonces, cuando muchas veces me dice, ¿por qué no hacemos esto? Le digo, vamos a hablar con Dios. Y cuando Dios me mueve y me dice, no es el momento, me enfrento a mi esposa y le digo, ¿qué dijo el Señor? Que no. ¿Y sabe qué me dice? Amén, en el tiempo de Dios será. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? No podemos movernos como nosotros queremos. No podemos. No podemos, hermano. Muchas veces nosotros hacemos lo que la pareja quiere y si no es voluntad de Dios, vamos a tener consecuencias. Entonces, la consecuencia, ¿quién la tomó? El que se equivocó, Elimelech. ¿Quién la tomó? Los dos varones. Porque las mujeres iban siguiéndola. Iban siguiendo a todos, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces no te muevas sin consultar con Dios. ¿Por qué? Porque en esta familia, como en toda familia, ya le dije Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está presente en tu vida, las cosas no están bien. Las cosas no marchan, digan no marchan. Entonces, mi amado hermano, el asunto está que cuando Dios no gobierna la vida del varón, de la mujer, entonces en esa casa no hay rey. En esa casa no hay gobierno. En esa casa no hay autoridad. En esa casa, hermano, gobierna y se hace lo que quiere. Por eso que en esos hogares los hijos no le hacen caso a los padres. Mi hijo hace, ya voy. No hay autoridad. Mi hijo puede sacar la basura. Ya la saqué ayer, la semana pasada, sácala tú. No hay autoridad. No lo hay. Mis hijos me aman y yo amo a mis hijos. ¿Y sabe cómo me ven ellos? Como su mejor amigo. ¿Y sabe cómo los veo yo? Como mi mejor amigo. Pero cuando mis hijos estábamos en la iglesia, yo no les hablaba. Yo los miraba. Los miraba y tranquilos. Nunca los golpeé. No, hablaba con ellos. Pero son mis amigos. Son mis amigos. Me ven como su padre y como su amigo. ¿Qué es lo que sucede, mi querido hermano? Que cuando no hay autoridad en la casa, el asunto no marcha bien. El asunto no marcha mal. Más cuando la autoridad está en discusión. ¿Verdad? Papi, ¿puedo hacer esto? No, dice la autoridad. Le voy a decir a mi mamá. Va con la mamá. ¿Puedo hacer esto? Mi papá dijo que no. Sí, hazlo, yo hablo con él. Ya quitó la autoridad. Entonces hay una autoridad que está compartida. Esa casa está dividida. En esa casa, hermano, no se siguen reglas autoridades. Y así era la casa de Elimelech. Él dijo, nos vamos, y la esposa tuvo que hacer lo que ellos querían, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no había ningún Dios, no había establecido ningún rey. Hermano, de tu casa, tú tienes que entregar tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, poner todo en las manos de Dios y decirle, Señor, que el gobierno sea tuyo, que tú seas el que mandes en mi casa. Si tú mandas en mi casa, Señor, mi casa va a ser bendecida, bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Es cierto que en Israel no había rey. Es cierto que cada quien hacía lo que quería, hermano, pero no en tu casa. No en tu casa, mi querido hermano. No te olvides que nosotros siempre tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Siempre está el Dios Todopoderoso con nosotros. No lo olvidemos nunca, gloria a Dios. No lo olvidemos nunca. Tú tienes un Rey y Señor. Tú tienes un amo absoluto. El Dios Todopoderoso es tu gobierno, tu autoridad. Él te ha dado una corona. Él te ha dado una corona de vida. Te ha dado autoridad sobre toda potestad infernal, sobre todo dominio. Dios te ha dado esa autoridad, no la pierdas. Porque toda persona que no tiene autoridad, lo que estoy diciendo, toda la persona que no tiene a Dios en su vida, cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón, esa persona va a hacer lo que él quiera hacer. Lo que él quiera hacer. ¿Y sabe cómo crecen los niños hoy en día? Solo cumplo mis 18 y me voy. Quiero tener mi apartamento, quiero vivir solo, quiero hacer lo que yo quiero, nadie me va a decir nada. Así es como vive, güey. Y hasta los padres lo dicen, cumple 18 y te me vas. Fíjese, a lo que se llega, hermano, a lo que se llega. Haga de su matrimonio una bendición, de su casa una bendición. ¿Cuántos dicen amén? No sea usted como aquella parejita, ¿verdad? Que viene ella y viene él y partió a la presencia del Señor y al poquito tiempo de tristeza se fue ella también. Y cuando llegó al cielo le dijo, mi amor, ya llegué. No, momentito. El negocio, el trato era hasta que la muerte los separe. Aquí se acabó el asunto. No, hermano. No es así. Qué bonito verlos reír, hermano. ¿Cuántos tienen a un rey en su corazón? ¿Cuántos tienen al Rey de Reyes en su corazón? ¿Cuántos tienen al Señor de Señores en su vida? ¿Cuántos lo tienen? Entonces siempre busque el consejo de Él. No actúe como que no lo tiene. No actúe como que no existe en su vida. No tome las decisiones que usted quiera. Si usted dice, yo tengo un rey en mi corazón, Él es su gobierno. Él es su autoridad. Él es su guía. ¿Me entiende, hermano? Entonces, si usted está pensando cambiar de trabajo, antes de cambiar de trabajo, pregúntele a Dios. Hay pastores que están haciendo ahí la vida tan difícil. La gente, a donde usted vaya, va a encontrar problemas. A donde usted vaya, va a encontrar momentos difíciles. Gloria a Cristo Jesús. Si muchas veces viniendo aquí a la casa de Dios, donde somos lavados, encuentra problemas con los hermanos. Que de su trabajo, que no conocen a Dios, hermano, va a encontrar problemas. Siempre va a tener una persona, un gerente sobre usted, que le va a exigir, siempre. Eso siempre va a ser así. Entonces, si usted quiere cambiar de trabajo, pregúntele a Dios. Si usted quiere cambiarse de casa, pregúntele a Dios. ¿Se va a cambiar de escuela? Pregúntele a Dios. ¿Que me voy a ir a otra ciudad? Pregúntele a Dios. Pastor, me quiero cambiar de congregación. Pregúntele a Dios. Pregúntele a Dios. No lo haga solamente porque usted lo quiere hacer, bendito el nombre de Señor Jesucristo, porque hay mucha gente, y esto lo voy a decir con respeto, pero hay mucha gente que solamente busca membresías temporales en las congregaciones. Personas que han estado en todas las congregaciones de San Antonio, y cuando me llegan a mí, ahora me tocó a mí. Pero han estado en todas. Esas se llaman membresías temporales. Diga temporales.
Yo nací en el Príncipe de Paz, fui pastor del Príncipe de Paz, incorporé el Príncipe de Paz en California, fui pastor fundador del Príncipe de Paz en California. El Señor me trajo a San Antonio y somos Príncipe de Paz. Han pasado 42 años y yo sigo siendo en el mismo lugar. Mi querido hermano, eso es lo que te da crecimiento, eso es lo que te hace fiel, eso es lo que Dios mira en tu vida. Aquellas personas que me dicen, pastor, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tienes en tu trabajo? Tengo 20 años, tengo 30 años. Te has vuelto una persona confiable, eres una persona que vales en tu empresa, en tu compañía. Así es con Dios. Cuando tú eres fiel con Dios, Dios ve en ti cualidades y si no las tienes, Dios te las pone, Dios te capacita, porque como tú eres fiel, Dios te va a levantar y te va a usar para la gloria de su nombre. Dios va a hacer de ti algo especial, bendito el nombre de Cristo. Pero las personas que andan de iglesia en iglesia diciendo, Dios me mandó aquí. ¿Cuántos vienen aquí? Han pasado por muchas iglesias. Dios me mandó aquí, pastor, con usted. Pastor, Dios me mandó aquí. Y ni siquiera han hablado con Dios. No han hablado con Dios, hermano. Mire, cuando Dios te establece, mire, mi querido hermano. Muchos ya saben esta parte del testimonio, pero cuando yo vine a los Estados Unidos, vine de la iglesia del Príncipe de Paz de Guatemala, en Misco, Guatemala. Ahí Dios me levantó, ahí pastoreé. Y cuando vine de ahí, me ofrecieron a mí pastorear una iglesia. Y me dijeron, no tiene que pagar renta, pastor, le vamos a dar apartamento, pastor, le vamos a dar carro, pastor, le va a dar todo. Usted no tiene que trabajar, usted solamente dedicarse para la obra. ¿Y qué sucedió, hermano? Nosotros comenzamos a trabajar y teníamos nuestro cheque y nosotros teníamos nuestro cheque y pagaban nuestro apartamento y lo teníamos todo, no tenía yo ningún problema. Mis 3 hijos estaban pequeños, ¿verdad? Yo vine en el año 83, yo tenía 33 años. Estaba joven, hoy tengo 72 años, voy para 73, hace casi 40 años que eso sucedió. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando comencé a predicar sobre el Espíritu Santo, entonces a los americanos no les gustó. Y me dijeron, si no predicas diferente, me pusieron el cheque y cuando le iba a dar, me lo jalaron. O cambias el mensaje o no tienes cheque. Fíjese. Y yo no conocía a nadie aquí, no tenía nada más que lo que la iglesia me daba. Y ahí no tuve ni que consultar con Dios porque yo sabía que no, mi doctrina incluye el Espíritu Santo, don de lenguas, ¿verdad? Nosotros lo creemos, somos una iglesia pentecostés, bendito el nombre del Señor. Entonces dije, aquí está su cheque, aquí está su cheque. Y entonces después de eso me ofrecieron varias congregaciones y habían unas muy grandes y unas muy chiquitas. Y cualquiera hubiera dicho, me voy a la grande, pero Dios me dijo, toma la chiquita. Y ahí tenían solamente 8 miembros. Y me dijo el pastor, que era el hermano Aquiles Acosta. Me dijo, pastor, aquí se pagan en aquel tiempo $700 de renta. A usted le podemos ofrecer $100. Pero si primero se junta la renta. Si no se junta la renta, no le podemos dar nada. Y por el otro lado me dijeron, aquí le damos a usted casa, le damos, y comenzaron a hacerme ofertas también buenas de la iglesia cuadrangular. Y entonces dije, voy a orar. Y me puse a hablar con Dios. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Vete a la iglesia pequeña. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. ¿Y sabe qué hice? Me fui a la congregación pequeñita. Y ahí tenían servicio solo los domingos. Hermano, un servicio de 1 hora. Y nosotros somos de largometraje, ¿verdad? Pero eso era de 1 hora. Y era todo. Los viernes había oración, pero solo yo llegaba. Nadie llegaba, solo yo orando. Bueno, necesitaba un carro y Dios me dio un carro. Cuando yo necesitaba ese carro, dije, Señor, no tengo para comprar un carro, dame un carro. Y me llamó una hermana, me dijo, le regalo un carro. Dios me dijo que le regalara un carro. Y esa hermana era de buena posición.
siempre llegaba en carros diferentes, muy lujosos. Yo dije, bueno, la hermana me va a dar un buen carro. Y me dijo, puede venir a la casa. Sí, voy ahorita para allá, hermana. Y cuando llegué, me dijo, el carro está ahí en el garaje. Y entramos y estaba tapado. Y dije, aleluya, Señor. Mi carro, mi carro, Señor. Mire, yo estaba tan contento, ¿verdad? Y me dijo, destápelo, hermano, destápelo. Aquí están las llaves. Y dije, aleluya, gracias, hermana. Y cuando lo destapé, hermano, era un carrito viejo del año 65. No tenía color, pintado de diferentes colores. Y yo dije, Dios mío, este es el carro, hermana. Y me dijo, sí, ese es su carro, pastor. Dios me dijo que se lo regalara. ¿Está seguro que es este, hermana? Sí, ese es su carro. Bueno, hermana, cuando me dijo es suyo, ya lo comencé a ver más bonito. Pero cuando me dijo sáquelo y yo lo iba a arrancar, me dijo, no, pastor, ¿sabe qué? Antes de arrancarlo, agáchese. Y me agaché, ¿ve el botecito que está ahí abajo? Le digo, sí, sáquelo. Lo saqué. ¿Qué es? El aceite del motor. Usted, cuando lo arranque, antes de arrancarlo, échele el aceite. Mientras está caminando el carro, me dijo, no bota aceite. Pero cuando usted lo pone, métale el botecito. Dios mío, dije, está bien, hermana, gracias. Saqué, obediente, saqué el botecito de aceite, se lo eché, lo arranqué y me fui a mi casa en el carrito. Cuando llegué, metí el botecito otra vez. Al día siguiente, cuando iba a salir, saqué el botecito y se lo echaba al motor, hermano. Porque no tenía, lo botaba todo. Pues yo iba a todas partes con ese carro, hermano, y siempre le echaba el aceite. Y cuando iba a la iglesia me parqueaba lejos porque me daba vergüenza, hermano. Me daba vergüenza, de verdad. Y fíjese que yo tenía que hacer eso. Y en esos días me acuerdo yo que murió una hermana. Se murió una hermana y entonces teníamos que ir al funeral. Y yo tenía mi carrito. Y fui y parqué mi carro en la funeraria. Y cuando iba a salir la carroza y todo, dijeron, puros carros elegantes habían, hermano. Y mi carrito estaba ahí. Y entonces dijeron, ¿quién es el pastor? Yo soy el pastor. El carro del pastor va de segundo. Dios mío. Y me adelanté a sacar el aceite y echarle el aceite al motor. Hermano, eso fue terrible. Eso fue terrible. Y cuando el policía me dijo, ¿ese es su carro, pastor? Sí. Entonces pusieron ahí, pastor. Va de segundo. Y ahí iba en mi carita. Bueno, mi hermano. En las iglesias donde yo iba, a cualquier lugar, tenía que meter el botecito hasta que me cansé. Fíjese cómo es Dios. Como un año metiendo y sacando el botecito. Y le dije, Señor, ya no más. Señor, yo sé que tú multiplicaste el aceite a la viuda y nunca le faltó. Yo nunca le voy a echar aceite a este carro, Señor. Y si lo bota, que lo bote. Pero no le va a faltar aceite. Y me puse así. Y a donde yo iba dejaba las pozas de aceite. De todas maneras me parqueaba lejos porque dejaba todo el aceite tirado. Pero cuando me di el aceite, no le faltó nunca al carro aceite. Mire lo grande de Dios. Mire lo grande de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque cuando Dios es tu gobierno, cuando Dios es tu autoridad, aunque tú no tengas, aunque te falte todo, lo tendrás todo en Cristo Jesús. No te va a hacer falta nada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nunca inicies un viaje sin tomar en cuenta a Dios. Nunca te muevas sin tomar en cuenta a Dios, porque si es Dios el que te mueve, hermano, si Dios es el que te está moviendo, a donde vayas nunca te faltará nada. Dios va a proveerte de todo lo necesario, bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué, hermano? Hay muchas personas que pueden tener años en el Evangelio, pero eso no significa que el Evangelio esté en ellos. Pueden estarse moviendo en el Evangelio, pero el Evangelio no está en ellos.
Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Porque estas son dos cosas diferentes, hermano. Una cosa es que tú estés en el Evangelio, que tú estés en la palabra del Señor. Y otra cosa es que la palabra esté en ti. Yo puedo estar en la palabra, pero ¿está la palabra en mí? Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo número 3, que el pueblo de Dios no tiene entendimiento. Cuando nosotros no entendemos, hermano, somos poco sabios. ¿Y sabe qué, hermano? Dios está cansado. Esto lo digo con respeto, pero Dios está cansado de que la gente lo ignore, hermano. Dios está cansado que las familias ignoren la presencia de Dios, que el hombre no le dé lugar en su vida. Viene un fin terrible, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la gente no toma en cuenta a Dios. La gente, cuánta gente que me está oyendo en cualquier parte del mundo está pasando momentos difíciles, pero es porque no han tomado en cuenta a Dios, bendito el nombre del Señor. Dios quiere que tú y yo tomemos en cuenta su palabra, que tomemos en cuenta lo que Él nos está diciendo, que tomes y que pienses por un momento en el juicio que viene sobre la humanidad entera, hermano querido, porque Dios nos quiere decir lo que nosotros tenemos que hacer. Dios te quiere decir lo que tú tienes que hacer. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. El Señor dice que volvamos a la senda antigua. Preguntad por la senda antigua y andad en ella, dice el Señor. Tenemos que reconocerlo, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta gente, hermano, se ha olvidado de Dios. Cuánta gente está caminando en sus delitos y pecados, creyendo que es cristiano, creyendo que su vida está en las manos de Dios. Dios está buscando un pueblo que escuche su consejo. Dios está buscando hombres y mujeres que le oigan su palabra, que ejecuten su voluntad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por esa razón es que el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre nosotros. ¿Qué dice el versículo número 6? Ya voy a terminar. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles, ¿qué? Pan. Entonces viene Noemí y dice, voy a regresar a la casa del pan. Voy a regresar a la casa de alabanza. Y Ruth dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, la amiga fiel. Yo voy también. Yo voy también. ¿Qué es lo que significa esto, mi querido hermano? Que hay muchas personas que han tomado el camino que han querido y se han movido como ellos han querido. Sin embargo, Dios está permitiendo que hoy regresemos a la casa del banquete, que regresemos a la casa de pan, que regresemos a la casa de alabanza. Allá viene Noemí y dice, vamos a regresar a aquel lugar. ¿Por qué, hermano querido? Porque lo habían perdido todo, porque se habían muerto su esposo Elimelech, porque se habían muerto sus hijos. Fueron 10 años de dolor, fueron 10 años de sufrimiento. Estuvieron lejos de su Señor y tomaron una decisión sensata. Vamos a regresar a la casa de pan. Cuando tú tomas una decisión sensata, dices, yo voy a regresar a los caminos de mi Dios. Voy a regresar al lugar de alabanza. Voy a regresar al lugar de adoración. Yo me voy a mover en los principios bíblicos. Voy a regresar a mi fundamento. Dice que Noemí regresó y Ruth había conocido ya al Dios de Noemí. Ruth comenzó a buscar a Dios y juntas deciden regresar a la casa de pan. Cuando tú decides regresar a los caminos de Dios, Dios tiene bendiciones para tu vida. Lo que perdiste, hermano, allá en el camino de pecado, de dolor, de sufrimiento, de muerte, Dios te lo quiere recompensar. Porque cuando Noemí regresó y regresó Ruth con ella, entonces Ruth conoció a Booz. Booz fue hijo de Rahab la ramera con Salmón. Óigame, qué cosa tremenda. Hijo de una ramera. Sí, hijo de una ramera. Y se casó con Ruth la moabita, alguien que había sido idólatra.
Alguien que había sido sacerdotisa, pero Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu presente. Dios no se fija en lo que tú fuiste, Dios no se fija en lo que tú hiciste. Dios quiere darte una nueva vida, Dios quiere darte una oportunidad nueva. ¿Cuántos alaban a ese Dios todopoderoso? Allá, hermano, Ruth conoce a Booz y se casó con Booz. Y viene la bendición grande, porque de aquella pareja, hermano, nació Obed. Obed, hermano, fue abuelo del rey David, fue el padre de Isaí. Isaí, padre de David, y de David viene nuestro Señor. ¿Cómo puede explicarse de eso? ¿Qué hubiera sucedido si Noemí no regresa a la casa de pan? Si Noemí no regresa a la casa de alabanza, nada de eso hubiera pasado. Tú sabes que tu futuro está en las manos de Dios. Tú sabes que si regresas hoy a los caminos de Dios, Dios tiene bendiciones grandes para tu vida. Tú sabes que si hoy regresas al Señor, tu circunstancia puede ser diferente. Oigan, Dios va a acelerar los tiempos. Dios va a acelerar los tiempos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere abrir los cielos a tu favor. Dios quiere saciar tu alma con la palabra que sale de su boca. Pero para eso tenemos que regresar a la alabanza. Tenemos que regresar al lugar de pan, a la casa del banquete. Este es un lugar de victoria. Este es un lugar de bendición. Este es un lugar de gozo, de regocijo. Cuando venimos con pecado, aquí nuestra alma está agobiada. Estamos tristes porque tenemos vergüenza delante de nuestro Dios. Pero el Señor dice, no tengas vergüenza. Lo que necesito es arrepentimiento. Y en el momento en que tú te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y ahora te mueves ¿en dónde? En la casa de pan. En la casa de alabanza. Dios cambia tu lamento en baile. Te quita ese manto de dolor. Te quita ese manto de tristeza. Y te llena de victoria y de bendición. Yo no sé en cuántos quiere ser Dios algo en este día. No sé en cuántos Dios quiere hacer algo en esta hora, pero lo cierto es que veniste aquí con un propósito, veniste aquí por una razón y Dios quiere cumplir el propósito en ti. Dice el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo número 13, que cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Entonces, este no es un asunto de que yo siento. Es que yo quiero recibir a Cristo, pero no lo siento. Nunca lo vas a sentir. Tú lo vas a sentir cuando abras tu corazón. Cuando Cristo entre a Él. Entonces, tú vas a ser diferente. Yo quiero que incline su rostro un momento. Incline su rostro. Yo terminé mi parte y comienza el Espíritu Santo a hacer la suya. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo en que tú tienes que tomar una decisión. A lo mejor te has alejado. A lo mejor estás lejos de la presencia de Dios. Te alejaste de la casa de pan, te alejaste de la casa de alabanza. Te has movido en lugares en donde Dios no ha estado presente contigo. Pero Dios te está trayendo de regreso. Dios te está trayendo de nuevo. Este es un tiempo de victoria.